¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más en nuestros episodios de Imagen y Café. Desde adentro hacia afuera. Y hoy con una invitada de lujo. Hoy tenemos la presencia de Ami, ella es psicóloga y de lo cual pues vamos a estar conversando. ¿De qué, Douglas? Es un tema muy interesante que hemos visto en series de televisión, en películas, incluso en investigaciones policíacas. Y básicamente hablamos del lenguaje no verbal o del lenguaje corporal. Qué bonito. Y para eso, pues Ami trae preparados algunos tips que nos va a dejar el día de hoy. Así que tengan los ojos muy abiertos y pongan atención. Lápiz y papel también por aquello que lo necesiten en algún momento. Así que bienvenida, Ami. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. No, a ustedes gracias. La verdad es que qué lindo platicar con amigos. Ay, sí. Así las cosas funcionan. Así las cosas sí funcionan. Bueno, la verdad es que yo soy psicóloga clínica. Actualmente no estoy ejerciendo la clínica porque pues me dedico a otra serie de cosas. De hecho, me dedico a lo que siempre soñé. Yo estudié psicología clínica, luego estudié administración pública y luego estudié comunicación estratégica y social porque mi sueño siempre fue ser estratega política. ¿Ah, sí? ¿Y desde Entonces cuándo? yo dije, mira, yo calculo que sería en mi cuarto año de psicología. Ajá. Yo me empecé a involucrar como en el mundo político y dije, bueno, si uno se va a meter a algo, uno tiene que estar preparado. Claro. Sobre todo porque en el ambiente político, no solo guatemalteco, pero pues de otras naciones, las personas, como diríamos en Chapinlandia, se tiran al agua, ¿verdad? Claro. Yo creo que también era parte de mi responsabilidad profesional y humana prepararme para entrar a algo que a mí me apasiona al final, a mí me encanta y dije, bueno, me voy a preparar. Qué bueno. Y finalmente pues alcancé mi sueño. Yo hace aproximadamente 4 años me dedico a la comunicación y estrategia política y entonces esa es la razón por la cual yo no ejerzo clínica. Varias personas me han preguntado, pero pues actualmente no ejerzo clínica, pero obviamente la psicología está en todo. Exactamente, aunque estés trabajando en otra área, siempre se aplica la psicología. Y cuéntame de niña, cuando tú jugabas, ¿a qué jugabas? ¿Qué te llamaba la atención? Mira, la verdad es que los primeros 6 años de mi vida, mi mejor amiga era mi mamá, obviamente. ¿Sí? Yo no tenía hermanitos, no, ¿verdad? Mi mamá y yo de comidita todo el tiempo vivíamos jugando, ¿verdad? Me hizo una infancia muy entretenida, muy creativa. La verdad es que muy, muy creativa, obviamente a lo largo de la vida. Y esa es una cuestión que se habla mucho entre psicólogos, de que elegimos esta carrera por muchas situaciones personales. El primer día de universidad todos los psicólogos les dicen, ¿verdad? ¿Y usted por qué eligió esta carrera? Para ayudar a la gente. Ajá. O sea, el 90% de estudiantes de psicología dicen que se meten a esa carrera para ayudar a la gente. Sin embargo, cuando uno ya va más allá del tercer año de psicología, uno descubre que no es para ayudar a la gente, es por vacíos existenciales, es por ayudarse a uno mismo, es por problemas familiares. Y hay una cuestión que la agarramos con muchísima, con muchísima alegría, con muchísimo, pues en un tono de burla, la verdad, que es que nos encanta la información. Nos entretiene la información, el chisme. Sentaditos nos llega toda la información. Cuénteme, ¿qué pasa? Ajá, porque al final nosotros en donde estamos las personas nos llega a contar de todo y pues al final yo estaba un poco nerviosa por venir acá con ustedes, pues son mis amigos, pero estoy más habituada a escuchar que hablar. Escuchamos, esa no es, juzgamos, ¿verdad? es mi formación, ¿verdad? Tengo una Claro. escucha activa, entonces estoy un poco más habituada a escuchar que a hablar, pero la verdad es que me siento afortunada de estar compartiendo este espacio con ustedes. Pues nosotros muchas también, gracias. la verdad. Pero hablando específicamente de esa estrategia, ¿verdad? De la comunicación verbal y no verbal, cuéntanos, ¿cómo ha sido eso para ti? Trabajar esa área. Bueno, la verdad es que creo que actualmente se debe enfocar muchísimo en el tema de comunicación no verbal o lenguaje corporal, como también se le llama en el ámbito de los negocios. Es que la verdad es que desde la primera impresión cuenta. Claro. Y eso tú lo vas a poder reforzar, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta, nuestro cuerpo habla antes que nuestra boca. Así es. Entonces, hay entrenamiento en lenguaje corporal,
pero es muy difícil porque honestamente estas son actividades inconscientes, ¿verdad? Sí. Nuestro cuerpo va hablando, se va expresando y así como nosotros nos expresamos de forma corporal, las personas, bueno, nuestro cerebro tiene la capacidad de percibir ese lenguaje corporal, digamos, tú como receptor, como mi interlocutor, estás entendiendo antes mi lenguaje corporal que mi lenguaje verbal, ¿verdad? El cerebro tiene la capacidad de captar esto inmediatamente y por eso es que muchas personas dicen, no, es que yo puedo saber cuando alguien tiene malas intenciones, yo intuyo, ¿verdad? Pues sí, es que el cerebro sí capta y el estímulo se va directo a la amígdala, que es emocional, es completamente emocional, y entonces ahí tú decís, no, sí, definitivamente las microexpresiones de esa persona me están diciendo, cuidado, alerta, ¿verdad? Se encienden los focos. Sí, es así como que intuyo algo, pero es básicamente lo que tú mencionabas, ¿verdad? Esa parte inconsciente del ser humano que empieza. Y al final es un proceso químico cerebral. Aquí todo tiene explicación y respaldo científico, así que sí. O sea, si alguien intuye, es su amígdala trabajando. Sí es cierto que nosotros intuimos, ¿verdad? Cuando una persona pues no tiene muy buenas intenciones. Y aquí voy a hacer una breve cápsula a nuestros entornos laborales. Por ejemplo, cuando hablamos con una compañera, un compañero de trabajo y de repente nos saluda y se muerde los labios, o juega mucho, ¿verdad? Esa persona hay cosas que no te quiere decir, pero hay cosas que se está aguantando, aquí no me caes bien, pero me lo estoy aguantando, todas las palabras que no quiero soltar con respecto a ti, ¿verdad? Claro. También, al contrario, es mucha información que está reteniendo, pero que sí le gusta soltar mucho, ¿verdad? Y que son estas personas. O por ejemplo, cuando le gusta a alguien algo, ¿verdad? Le cambian los ojos, la expresión, el brillo, y uno se queda así como, te gustó, ¿verdad? Te gustó. Bueno, pero voy a utilizar esta frase que tú usaste, me voy a acuñar ahí para hablar entonces de negocios. Claro. De negocios, porque cuando tú ves esas expresiones en la gente, que le gustó lo que está viendo, le gustó lo que estás hablando, vas bien en tu plan de ventas, vas bien en cerrar un negocio, vas bien en tu discurso. Generalmente en la iniciativa privada, cuando queremos cerrar algún negocio, nos enfocamos muchísimo en el discurso en el que llevamos. Lo preparamos semanas, noches antes, lo estudiamos, lo memorizamos y decimos, todo está en el discurso que yo voy a dar y voy a convencer a la otra persona. Y realmente es comunicar más allá de las palabras. Así es. Si tú ves que tu discurso está haciendo eco en la otra persona, vas a notar algunas señales, ¿verdad, Ingrid? El tema de ventas es increíble. Es increíble lo que tú decís, ¿verdad? Las sonrisas, el intercambio de sonrisas, el cuerpo, la posición, por ejemplo, si yo me inclino, estoy escuchando activamente y me interesa lo que tú estás hablando, ¿verdad? Entonces son pequeños tips, pequeñas señales que nos pueden ir ayudando si prestamos atención a cerrar un negocio con muchísimo éxito, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, en el primer episodio del podcast yo contaba un poco sobre mi experiencia y pues 23 años estuve en la industria farmacéutica donde te enseñan cualquier cantidad de técnicas de venta, ¿verdad? Y a veces se dice que uno sobrevende cuando a través de las señales, de la comunicación no verbal, ya te están comprando y uno sigue y sigue, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pierde muchas veces la venta porque ya solamente con ser observador uno podría realmente evitarse muchas cosas inconvenientes en algún momento. O suele pasar también que, no sé si te ha pasado, que cuando te dicen, mira, quiero hablar contigo, y la gente se acomoda, ¿verdad? Empieza así como que, la incomodidad que genera esto es porque hay algo adentro, ¿verdad? Es esa comunicación no verbal que dice, ya viene con su cantaleta o viene a decir tal cosa, ¿cierto? Ajá. La incertidumbre, la incomodidad, mire, es lo más evidente. De hecho, no tenemos que ser
cultos, estudiados en psicología para darse cuenta cuando uno no es muy bien recibido, cuando una noticia no es bien recibida, ¿verdad? Hay muchas situaciones que vamos a ir hablando a lo largo de esta plática de cómo poder observar cuando alguien se siente incómodo con lo que estamos hablando. Pero hay una cosa que yo sí quiero compartir contigo, porque tú sos la experta en ese tema, y es que en comunicación no verbal se importa muchísimo la primera impresión. Por supuesto. Y en un cierre de un negocio, muchísimo más. Así que la primera impresión cuenta. Y aunque estemos hablando de lenguaje corporal, pues vale cómo me voy a presentar yo ante mi interlocutor para cerrar un negocio, ¿verdad? Claro, y eso no solamente en el ámbito profesional, empresarial, político, ¿verdad? Hay quienes creen que no, porque yo soy quien soy, me tienen que abrir las puertas, y no es así necesariamente, ¿verdad? Hay muchas frases célebres en torno de la imagen, y es la primera impresión es la que cuenta, no hay segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, y acá es donde converge lo que tú haces con lo que hacemos acá también, ¿verdad? Porque la comunicación básicamente va relacionada en cómo nos vestimos, pero también en nuestro comportamiento. Y al final los colores influyen. Total. O sea, porque está la psicología del color. También. Y entonces, ¿qué colores recomendamos generalmente que son los seguros, Ingrid, para poder ir a cerrar un negocio, para poder ir a hacer alguna venta? Porque miren, se trata de intereses personales, pero de lograr decirle a mi interlocutor, mira, aquí yo soy una persona de confianza. ¿Cuáles son esos colores seguros? Desde la psicología del color, yo recomendaría un colorcito blanco y azul, ¿verdad? Las tonalidades de azul son colores que transmiten, pues no solo seriedad, pero también esa confianza y esa flexibilidad, ¿verdad? Bueno, el azul de hecho transmite profesionalismo, cercanía, este tipo de personas que se puede confiar en ellas, ¿verdad? Que son personas confiables, pero también protectoras. Entonces eso es lo que buscan muchas personas, ¿verdad? Sentirse en la confianza, pero también en la protección. Y por eso es que el azul, si nos damos cuenta psicológicamente, ¿cuánta empresa no trabaja con esos colores, verdad? También si hablamos de partidos políticos, también utilizan ese color con la intención de dar a conocer, ¿verdad? De forma inconsciente, que hay una forma de cómo nosotros protegemos, ¿verdad? Sí, la verdad es que creo que es un asunto muy importante, no solo la elección de los colores, pero también la pulcritud con la que uno se presenta también para cerrar este tipo de negocios. Pues no necesariamente ir de traje, ¿verdad? No necesariamente, pero pues cuidar detallitos como que mi camisa no esté arrugada, cuidar detallitos como peinarme bien ese día, no está de más, un poquito de perfume, mis zapatitos limpios, ¿verdad? Cosas básicas, diríamos, ¿verdad? Cosas básicas, yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Y pues luego ya pasar al aspecto de la empatía en el lenguaje no verbal. ¿Por qué empatía? Porque yo no tengo que pensar en el discurso que preparé para cerrar mi negocio, sino pensar en si mi interlocutor lo está recibiendo de la manera que yo espero, que es al final cerrar el negocio. Entonces, empatía de qué te está gustando escuchar, qué quieres tú al final, cómo yo te puedo servir, cómo puedo al final hacerte feliz, ¿verdad? Con los servicios que yo ofrezco, qué te puedo aportar. Así es. Entonces, creo que en comunicación no verbal es muy importante la empatía, prestar atención a lo que la otra persona. Y ahí volvemos al tema de las sonrisas, la dirección, ver a los ojos, sí, ese intercambio de miradas. La empatía, sentarnos de la misma manera, el tono de voz, bueno, hay muchos elementos. Y ahí entraríamos a la comunicación estratégica, puramente porque estamos buscando una reacción a lo que nosotros estamos comunicando. Y mencionabas al principio algo que a mí me pareció interesante, es de que comunicamos primero con nuestra presencia, con nuestra actitud. Correcto. Pero para esto no nos han educado, o sea, nos educaron para aprender a hablar. Aprendimos un código que es el que en este caso es el idioma español, a escribirlo. Pero a nosotros a proyectar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento que yo me estoy dirigiendo hacia ustedes, esto no lo hemos estudiado y sin embargo es
hasta más poderoso el mensaje que estamos enviando de manera no verbal que el mensaje verbal. Así es. Pero sí me hizo eso como que un clic. Ajá, de que no nos han educado para comunicarnos de manera no verbal. Así es. Y por eso es tan importante que nos estás dando estos tips en este programa, porque yo sí voy a anotar ahí un par. Bueno, y es que al final nos sirve mucho este tipo de contenido, sobre todo en las redes sociales, porque es de ahí donde nosotros nos vamos alimentando para tener tips, pequeños tips, porque al final, si nos queremos especializar en algo, seguramente vamos a recurrir a Garbo Imagen por un diplomado, a alguna universidad, algo, a estudios superiores, pero si queremos pequeños tips, porque mañana tenemos una entrevista laboral, porque dentro de 2 noches vamos a ir a hacer una presentación ante la junta directiva de la empresa, ¿verdad? Un asunto muy importante, creo que estos tips son muy valiosos y realmente que las personas lo puedan poner en práctica, ¿verdad? La elección del vestuario, voy a mi closet, reviso con este tip que acabamos de dar, a ver qué se adapta, ¿verdad? Sí, total. El tema de la empatía en el lenguaje corporal creo que también es algo que se puede poner en práctica fácilmente. Fijarse en la dirección de los pies, ¿verdad? La dirección de los pies, fijarse en la inclinación del cuerpo, fijarse en ese intercambio de miradas, en la sonrisa, si le está agradando a mi interlocutor lo que yo estoy hablando. Por el contrario, cuando a mi interlocutor no le agrada lo que yo estoy haciendo, generalmente también hay señales. Así como que mira al cielo, como que está viendo la hora, a qué hora terminamos. O sea, se nota también, ¿verdad? Miren ustedes, hay unas cosas, por ejemplo, la gente que se toca constantemente el cuello, la oreja. Esto es, no me gusta lo que estoy escuchando. Sí. Estoy incómodo. Les decía yo, atrás de cámaras, estoy nerviosa, no, me siento incómoda, ¿verdad? Cuando uno se frota mucho la nariz, a veces no es que haya un mal olor, o sea, yo estoy incómoda y me pica sin razón aparente la nariz, ¿verdad? La barbilla también es también sinónimo de, interesante lo que estás interesante, a ver, te estoy evaluando, ¿qué acabas de decir? Hasta en los libros. Es una pose de fotografía. Resistencia. No me gusta lo que me estás diciendo, aquí se murió el contrato, no vamos a cerrar negocio. Así es, ¿verdad? Sí, la verdad es que creo que es importante cuando uno tiene esta anuente a todo esto. Dentro de las clases que nosotros damos en la formación es divertido porque damos una clase de comunicación asertiva. Entonces les hablo en este caso cuando estamos en la escucha activa. Puede que estemos aquí conversando, pero de repente yo te estoy hablando y tal vez tú pensando, ay Dios, tengo que pasar a tal lugar y es que el Waze y que el teléfono no tiene carga y esto y el otro. Entonces quiere decir que no hay una conexión, ¿verdad? Entonces siempre se habla de estar el aquí y el ahora. Y la gente se da cuenta, los mismos niños, te has dado cuenta que cuando uno está hablando, sí, mijo, dígame, y uno con el teléfono, pero mírame, y te agarras la barbilla y así como que, pero poneme atención. Escúchame con los ojos, dijo mi hijo una vez, escúchame con los ojos, mami, ¿verdad? Sí, bellos, ¿verdad? Pero tienen razón. Sí, totalmente. Hay que estar, como tú dijiste, aquí ahora, presentes, sobre todo cuando son cosas que realmente importan, ¿verdad? Claro. Tocaste el tema de la familia, que es un tema muy sensible. Yo creo que actualmente los papás tenemos que prestar un poco más de atención, incluso al lenguaje no verbal de nuestros hijos. Y por supuesto que en el tema laboral, con más razón. Con más razón. Sí. Y entonces, este aspecto es muy importante también en el ámbito de la política, estábamos hablando, ¿verdad? En el ámbito de la política, incluso muchos políticos se han preparado, se han entrenado, y el mejor ejemplo que suelen poner es el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha sido un genio de poder como imitar esas neuronas espejo, ¿verdad? Así es. A sus interlocutores, el rapport, que le llaman. El famoso rapport. Entonces generar esa confianza, imitar incluso algunos gestos, para que se sienta cómodo conmigo, mi homólogo, ¿verdad? Entonces de veras que un muy buen ejemplo para estudiar si a alguien le interesa la comunicación verbal en el ámbito político es Barack Obama. Sí, es un muy buen referente. A mí me pasó en una ocasión, ¿verdad? Y ahora que mencionas esto,
justo asesoré a un político. Bueno, él de hecho ya ejercía como alcalde de una locación de Guatemala. Y resulta que él cuando llega conmigo, ¿verdad? Se sienta y yo siempre les recomiendo a mis alumnos que cuando están en una sesión, en una entrevista, no haya mesa de por medio, porque entonces uno puede ver todo lo que es el lenguaje corporal. Pues este señor llega conmigo con los brazos cruzados y bueno, mire, es que me mandaron, ¿verdad? Ya desde ahí, ya lo que tú mencionas, ¿verdad? La comunicación verbal y no verbal, pero estaba él con sus brazos así. Y yo me volteé hacia él y fíjese que sí, y le empecé a platicar. Poco a poco la persona empezó a relajarse. Entonces ya bajó los brazos, ya se volteó al lado donde yo estaba y dije yo, ya conectamos, ¿verdad? Ajá. Pero es eso, lamentablemente no todas las personas están conscientes de ese tema tan importante que es la comunicación, que es parte también de la imagen que nosotros proyectamos, ¿verdad? Y las corporaciones muchas veces, como tú dices, no le prestan suficiente atención a esto porque dicen, bueno, mis servicios o mis productos son suficientemente valiosos y aquí no vale la pena hacer este vínculo. Claro. Si quiere me compra, si quiere lo atiendo, es mi tiempo valioso y si no, ¿qué me importa? Pero al final creo que también han migrado las corporaciones y los negocios a ser más personales, a construir ese vínculo, a ponerle cara a la marca, ¿verdad? Entonces creo que vamos migrando cada vez a hacer este vínculo con nuestros clientes y es de manera, se va dando siempre con mucha importancia del lenguaje corporal o no verbal, ¿verdad? De manera natural. Y me suena muy interesante porque últimamente hemos hablado de corporaciones, comunicación interna, pero el marketing ahora evoluciona y gira en torno a la persona. Y ahora ya no tenemos el lead, sino que ahora tenemos el buyer persona. Y entonces se le pone una cara y se le cuenta una historia a nuestros posibles clientes. Y algo que me pareció muy interesante, ahorita vamos a volver al tema, es que existe el buyer persona negativo. ¿A qué cliente debo de evitar? Y eso pues también lo podemos manejar en cualquier ámbito de nuestra vida, porque hay personas que también pues es mejor evitarlas y si no, pues ser profesionales y convivir de la mejor manera. Pero también mencionabas al principio que el lenguaje no verbal nos puede dar esas indicaciones o red flags que le llaman ahora en las redes sociales. Sí, total. Aprendiendo, red flags de la comunicación. Sí, la verdad es que sí, definitivamente creo mucho en lo que tú decís. Así como hay toxicidad en un ambiente laboral, en un ambiente familiar, en una relación de pareja, pues hay clientes tóxicos también, ¿verdad? Y lo que tú decías, son los que tenemos que evitar. Claro. Y también aprender estas red flags para decir gracias por interesarse en mis servicios, en mis productos. Mejor me hago a un lado también, ¿verdad? Darle la oportunidad a alguien más. Creo que vale la pena también poner en una balanza al final nuestra salud mental, nuestro bienestar emocional y versus nuestros intereses y nuestras ganancias. Creo que al final es un aspecto que ya es mucho más valorado, es menos tabú también interesarse más por el bienestar psicológico. Sí. Y creo que es de suma importancia, ¿verdad? Sí, porque a veces buscamos tal vez la negociación, pero el cliente es un tantito difícil y uno dice, ay, lo tengo que aguantar solo por el negocio, pero al final es eso, ¿verdad? Es ese bienestar emocional que es tan importante. Y es la dignidad del ser humano, de cada uno de nosotros, o sea, tanto del cliente como de nosotros. Pues, el respeto que debemos de tener. Y lo hemos hablado mucho en este podcast, que es desde adentro hacia afuera y es lo que queremos construir. Así que conocernos mejor y también sanar algunas heridas o algunos aspectos que tengamos. Exactamente. Pero cuéntanos, Ami, como hablamos de imagen y hablamos de todo lo que es este tema de comunicación, ¿qué elemento crees tú que refiere al psicólogo como tal? O sea, o al comunicador, algún elemento que diga, esta persona es comunicador o es psicólogo, algo que lo identifique, porque nos damos cuenta que en cada profesión siempre hay algo que identifica la imagen del profesional como tal. Bueno, poniéndolo en contexto del lenguaje no verbal, los psicólogos solemos ser muy observadores. Ok. Si tú ves a una persona
que sí le está poniendo atención a todo el entorno, a detallitos probablemente de tu vestimenta, probablemente el color de tus ojos, tus preferencias en cuanto a ver si tomaste té, café o agua, ¿verdad? Muy observadores somos los psicólogos y creo que también sabemos escuchar. Para eso nos entrenan, para escuchar. Tenemos escucha activa muy desarrollada. Y en cuanto a imagen personal, creo que no hay un como parámetro que yo te diga, mira, pues la mayoría les encanta vestirse estilo bohemios, porque hay muchas, yo tengo muchísimas colegas que prefieren ese estilo, pero como también tengo otras colegas que les encanta muy profesional, muy corporativo, ¿verdad? Entonces, como hay de todo. Sí, hay de todo. Y los varones también, no te puedo decir, mira, está dependiendo mucho, ¿sabes qué? De la corriente terapéutica que vayan siguiendo. Hay muchos más existencialistas. La gente que se dedica más al psicoanálisis suele ser un poco más formal, más seria, más... Y la gente que se dedica a estas corrientes existencialistas, pues ya un poco más sueltas, más relax. Sí. Pues realmente es interesante cómo la imagen comunica y como lo mencionaba desde el principio, más allá de las palabras, estamos muy contentos con lo que aprendimos. En cada programa creo que aprendemos un poco más de todos. Y también pues los invitamos a que nos hagan sus preguntas y si ustedes quieren participar, pues nos escriben a las redes sociales. Ami, yo quiero preguntarte cómo te encontramos en redes sociales, cuáles son las redes sociales que más estás utilizando y si tienen alguna consulta, ¿cómo te pueden contactar? Sí, claro. Actualmente utilizo únicamente TikTok, que es un poco más masiva, entonces me gusta más esta plataforma, así que me pueden encontrar como Ami Palomo y me pueden contactar por esa misma vía mensajito, ¿verdad? Con muchísimo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias. De igual manera puede contactarse a través de las plataformas que transmitimos este video podcast, que son Spotify, YouTube y a través de nuestras propias redes sociales. Estamos generando una comunidad que es de Imagen y Café. Y lo siguiente es que pues aquí acostumbramos a que nuestro invitado le envía un mensaje especial o una reflexión a nuestra audiencia y te queremos pedir que envíes una reflexión acerca de este programa a nuestra audiencia. Recuerden que la comunicación no verbal es el ingrediente secreto, silencioso y predictor del éxito. Si ustedes quieren aprender más tips, conéctense a todas las redes sociales de Imagen y Café y aquí vamos a estar compartiendo todos los tips interesantes para que ustedes pongan en práctica día a día y puedan tener éxito. Tan linda, pues muchísimas gracias, Emi, por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros y que en realidad pues, nos dejas mucho aprendizaje. Así que esto ha sido todo por hoy en Imagen y Café, de adentro hacia afuera.